Bueno, primero quería saber si nos pudieras decir cuál es la composición química básica de una pastilla potabilizadora de agua. La principal composición química de las pastillas de potabilizadoras de agua van a ser el cloro, el yodo, el dióxido de cloro, entre otros productos químicos o compuestos químicos que van a ayudar a liberar o a desinfectar el agua. ¿Y cómo se podría asegurar la eficacia que van a tener estas pastillas? ¿Cuáles son los parámetros o cómo se puede medir esto? Vamos a asegurar lo que es la eficacia de las pastillas con métodos químicos, como los mecanismos que van a producirse en la reacción, con ensayos de laboratorio como pueden ser pruebas físico-químicas, en cuanto a la evaluación contra una variedad de microorganismos, ya sean de bacterias, virus, entre otros, y también vamos a hacer unas pruebas de campo, que estos se van a validar en cuanto a los usos reales. ¿Y qué tipo de métodos se deben de utilizar? O sea, específicamente pues métodos para conocer los diferentes tipos de agua que se hacen en cada tipo de agua. ¿Y qué tipo de método? Los métodos que se deben de usar tienen que ser microbiológicos, que va a ser un conteo de todos los o las bacterias que vayan a estar dentro del agua. Método físico-químico, que va a ser medición de parámetros como la turbidez, el color y presencia de metales pesados que pueda tener la misma, y algunos sensoriales como puede ser evaluación del sabor, el olor y color del agua. En tu opinión, como experto, ¿cuáles crees que sean los posibles o los más probables desafíos que pueda llegar a enfrentar en este proyecto, esta pastilla potabilizadora? Considero que los primeros desafíos que puede llegar a tener este tipo de prácticas puede llegar a ser la compatibilidad de la química, que nos aseguramos que todos los productos químicos o compuestos químicos que vayamos a usar sean los más eh, adecuados, por así decirlo. También puede ser la eficacia frente a diferentes contaminantes. Esto se debe a que debemos adaptar esta fórmula en cuestión al agua también, y también la estabilidad del producto en cuanto a garantizar una vida prolongada del mismo producto, una accesibilidad y costo un poco más eficiente. Entonces yo creo que esos son los desafíos más importantes dentro de esta práctica. ¿Cómo se varía la composición de las pastillas dependiendo el tipo de agua que se quiera tratar? La variación más importante que yo considero que puede tener esta práctica podría ser la turbidez del agua, lo que puede producir algunas reacciones como por ejemplo el contenido de agentes floculantes. También puede ser la contaminación microbiológica alta, quiere decir que es una dosis un poco más alta de desinfectantes o de los compuestos que tenemos que usar, y también la presencia de metales pesados que pueden haber dentro del agua, ya sea como agentes quelantes, y pues estos tendrían, como se dice, pues una variación importante dentro que se debería de considerar. ¿Cuáles crees que son las consideraciones que se tengan que tener hablando de la pastilla en temas ambientales y de salud pública? Hablando de consideraciones ambientales y de la salud pública que se debería de tener dentro de estos márgenes de la pastilla, del desarrollo de esta misma, considero que los residuos químicos es una gran importancia, ya que tenemos que minimizar la cantidad de subproductos tóxicos generados. En este caso no no hay un gran desperdicio en cuanto a compuestos químicos que vayamos a tirar. Puede también ser la toxicidad, que tenemos que evaluar el impacto que tienen estos residuos con la salud humana y también con el medio ambiente. En este caso, como estamos dirigiéndonos sobre todo a la salud humana, tiene que estar en los parámetros correctos, y la regulación normativa, cumplir con todos los estándares internacionales y locales que rigen la salud pública, ya sea en este caso, bueno, En tu opinión, ¿por qué este producto es importante? ¿Cuáles crees que sean las ventajas que tenga
este producto en específico, una pastilla potabilizadora de agua? Una de las principales ventajas de las pastillas potabilizadoras del agua, considero que una va a ser la portabilidad y facilidad del uso. La portabilidad en cuestión de que no se ocupa un gran almacén o gran espacio para tener estas pastillas. La facilidad del uso pues es muy práctica en cuestión de usar. Va a ser un poco más eficiente si lo comparamos con agua que vamos a hervir u otras opciones. Esta va a estar en un tiempo más corto, y también va a ser un poco más eficiente, ya que puede ser capaz de tratar grandes volúmenes de agua sin. Bueno, hablando un poquito de estrategias, me gustaría que nos dieras tu opinión o cómo podría ser las estrategias adecuadas para este producto, hablando de confiabilidad y de seguridad. Bueno, hablando un poquito. Las principales estrategias para estabilidad y confiabilidad de este mismo producto va a ser el empaque adecuado, que va a ser una protección contra la humedad y la luz, ya que si esta absorbe el agua, pues se puede contaminar la pastilla y ya no podría ser útil. La segunda sería que tenga un almacenamiento y condición controlada. Quiere decir que tiene que evitar temperaturas extremas, como la mayoría de los subproductos o productos que tenemos dentro de la química, y monitoreo constante. Quiere decir que van a hacer todas las pruebas periódicas para asegurar la eficiencia o la eficacia del producto. ¿Cuáles deberían ser las principales prevenciones que debemos tener o que tenemos que tener en cuenta al momento de la elaboración de las pastillas? Las principales prevenciones que tenemos que tener en cuestión de subproductos tóxicos, tenemos que hacer una dosis controlada y también educación del usuario. Quiere decir que si nosotros no estamos tratando con respeto y con los parámetros correctos, con las bitácoras que se deberían de usar, obviamente es una mala regulación del lote, por así decirlo. Entonces considero que ahí es en donde se tiene que mantener bastante precaución. ¿Cuáles serían algunos retos que podríamos enfrentar al querer llegar a comunidades de escasos recursos y cómo se podrían solucionar? El reto dentro de las comunidades a las que podemos llegar de bajos recursos puede ser la distribución, ya que podemos tener una logística para llegar a áreas un poco más aisladas en donde no tengan este tipo de productos con tanta facilidad. Educación, quiere decir que vamos a capacitar a la población en el uso adecuado de estos mismos, como lo mencioné hace rato. Si absorbe, bueno, si hay presencia de humedad o temperaturas extremas, pues hay que educarse para que no se mantengan en esas cuestiones y que sea un poco más accesible. ¿Cómo deberíamos calcular la dosificación que tienen que tener las pastillas para diferentes volúmenes de agua? ¿Cómo deberíamos La dosificación adecuada tiene que ver mucho con las pruebas de concentración que tenemos dentro de nuestra pastilla. Tenemos que determinar la cantidad óptima de la pastilla por el litro de agua. Esto se tiene que hacer lo más exacto posible, ya que unos mililitros pueden hacer la diferencia. Y también las instrucciones bastante claras. Tenemos que proveer las guías correctas en cuestión de la dosificación para diferentes volúmenes de agua. ¿Cómo se podría gestionar y minimizar el impacto ambiental que conlleva la elaboración de las pastillas potabilizadoras de agua? Porque pues al final de cuentas lo que queremos es que sea un producto sustentable y amigable con el medio ambiente. En cuanto a gestión, estamos hablando de producción sostenible. Quiere decir que vamos a hacer materiales y procesos ecoamigables, y también vamos a tener reciclaje y disposición. Quiere decir que vamos a usar sistemas para la recolección y tratamiento de residuos. ¿Qué podríamos nosotros tener de distintivo? ¿Qué podríamos nosotros agregarle como un plus, una innovación a estas pastillas? En cuestión de innovación en comparación de otras pastillas, ya afortunadamente la tecnología ha avanzado bastante y también la información, lo que nos hace un poco más fuerte la competencia, un poco más difícil, pero pues no es imposible. En cuanto a innovación, se estaría
agregando lo que es nuevas formulaciones en cuestión de combinaciones de agentes que van a mejorar la efectividad. Ya puede ser de cuestión de volúmenes, puede ser en cuestión de tiempo de vida del producto. Tecnologías de liberación controlada, quiere decir que van a ser también pastillas que liberan agentes activos de manera un poco más eficiente. Estos normalmente se conocen como un poco más como los catalizadores, que hace un poco más rápido la velocidad de reacción, y envases biodegradables. Esto nos va a ayudar a la reducción del impacto ambiental. Estos son los mejores casos, los posibles. Bueno, ya tomando como en cuenta todo esto, ¿qué consideraciones deberíamos tener en el aspecto económico que van a ser como las inversiones como más fuertes o los puntos que sí tenemos que tener muy claros que son como un aspecto grande hablando económicamente? Bueno, Hablando de las consideraciones económicas en producción a gran escala, podría considerarse un costo de la materia prima. Esto pues se pueden regir en cuestión de, no sé, intentar de interactuar o conectar con las personas correctas para poder comprar en mayoría la materia prima. Proceso de fabricación, en cuestión de optimización de la producción para reducir costos y economías de escala. Esto nos va a ayudar en beneficios de producción a gran escala para reducir los precios finales. Normalmente se pueden manejar en diferentes tipos de lotes, diferentes tipos de producciones. Normalmente se recomienda más en lotes grandes como 24/7 o así. En el caso pues que estamos comenzando, pues los lotes no serán tan grandes y no es una producción tan eficiente para tenerlo produciendo trabajo y trabajando el máximo tiempo posible. bueno, ya casi para terminar, ¿por qué sería importante? ¿Por qué es importante estas pastillas? ¿Qué impacto social, qué impacto sanitario van a tener la realización de estas? En cuestión de impacto social y sanitario que vamos a tener con las pastillas o se desea tener con las pastillas va a ser la prevención de enfermedades. Esto nos va a ayudar a la reducción de casos de enfermedades transmitidas por el agua, que son bastante comunes en muchas partes. Accesibilidad al agua potable para mejorar la calidad de vida en comunidades pues, que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Y también la resiliencia en emergencias, que va a ser proveer soluciones rápidas y efectivas en situaciones de desastre. En situaciones un poco más de emergencia, en donde se requiera agua bien tratada, potable y sin tipo de bacterias, virus, para poder contraer las enfermedades, pues sí sería lo más preferible, ¿no? Y ya.